Volvimos, Así volvimos. es. Che, me están haciendo un bucaque acá ustedes dos. Así es, estamos cerquita, la Están- verdad. Te pero es que tenemos corte. muy cerca. Epa. Así es, volvimos Hola. y van a preguntar, nos fuimos siendo 4 y volvimos siendo 5. ¿Quién es ella? Bueno, ella que me acompaña aquí a mi izquierda es Dayana Spernanzoni, psicóloga deportiva. Un gusto saludarte, Dayana. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, un espectáculo, de verdad, estamos contentos Un de placer. que estés acá, sí. Un Y placer. más, bueno, todo lo que vas a trabajar, todo lo que vas a tratar. La gente puede interactuar, puede preguntar. Bueno, como dije, ella es psicóloga deportiva. Tiene el número WhatsApp, arriba 358-570-3963. Y tienen habilitado el chat de YouTube y Twitch para poder interactuar. Bueno, Dayana, el espacio es tuyo, así que abierta a hablar. Bueno, ¿qué tal? Gracias. Primero comenzar un poco hablando de qué es la psicología deportiva, Ahí porque va. la realidad es que es algo bastante nuevo. Y más que nada empezar a hablar sobre esto de qué le pasa a los deportistas mentalmente, porque de repente lo que vemos en la cancha es todo movimiento físico, entrenamiento y demás, pero bueno, dentro de la mente pasan un montón de cosas. Así es como surge la psicología, viene a ayudar a temas como concentración, motivación, autoconfianza, que son puntos claves para el rendimiento. Y un ejemplo que por ahí me gusta traer para graficar lo que la psicología trae es esto de la diferencia del deportista cuando entrena a cuando le toca jugar, competir, ¿no? Que por ahí es el punto clave en donde se nota que de repente entrenó súper bien, se alimentó bien, descansó bien, pero entra a la cancha y no hace lo mismo que hizo en los entrenamientos, que fue nada, capaz 24 horas antes, ¿no? Y bueno, es ahí donde entra en juego esto de lo mental. Es verdad, ¿no? Por ahí Sí. en los entrenamientos te sentís como imparable, te sentís que te viene saliendo, vas todo en alza hacia arriba y llega el momento de disputar el partido, de disputar el encuentro y empezaste a cometer una tras otra y te empieza a carcomer la cabeza, decir en qué le estoy errando, qué estoy haciendo mal, sin pensar que venía todo de 10. Sí, o Sí. por ahí, perdón que te corte. En la semana, por ejemplo, en todos los entrenamientos, bueno, por ejemplo, en mi caso hacía fútbol, pero ponen en cualquier deporte, en cualquier disciplina, a lo mejor tenés toda una semana de entrenamiento muy buena, que a lo mejor te toca estar entre los que juegan de titular, por ejemplo, y después la primera jugada, las primeras 2 o 3 jugadas te sale una mal, 2 mal y después ya no rendís en todo el partido. Claro. Sí, exactamente. Es como que te pasa por la cabeza esas cosas, ¿viste? Que pensás si me va a ir bien, si no, si voy a llegar al partido. Son cosas Sí. que te cruzan por la cabeza. Bueno, ¿Y vos? sí, dale, dale. Dale vos, dale vos. No, respecto a esto, te quería preguntar qué tan importante es la confianza, si ni bien arranca el partido, de que te salga una bien, 2 bien, para lo que después, cómo rinde el jugador durante el partido. No sé si me explico. Sí, la realidad es que lo ideal es que el jugador llegue lo más preparado y lo más fuerte mentalmente para que no dependa de si la primera jugada sale bien o sale mal. Claro. Entonces digo, si sale bien, bárbaro, si sale mal también, que no haya una cuestión de que dependa del resultado, porque bueno, es ahí en donde entra en juego un montón de cosas que no están en su control, porque de repente, qué sé yo, el rival tiene un día fantástico y eso nadie lo podía Claro. anticipar, un montón de factores que no entran en juego directamente en el control de ese jugador, ¿no? Y vos, Dai, preguntarte si te das cuenta fácil, no sé si por los gestos o algo, cuando un jugador está mal, que vos lo ves que está con la cabeza en otro lado, o por ahí pasa que los técnicos le dicen a los jugadores, che, ¿qué te pasa? Y que o no están en su mejor nivel, tío, si hay algo que vos te des cuenta y lo puedas percibir fácilmente. Y hay cuestiones de los gestos que se notan, ¿no? Digo, las caras, no es lo mismo un jugador que se queda cabeza para abajo, ¿no? O a veces en la respiración, si es que se percibe un poco los gestos, es algo que denota cómo enfrenta la jugada siguiente. Mismo a veces cuánto escucha al compañero, es esto de que a veces le están gritando y no reacciona, porque bueno, algo de lo que se trabaja también es la concentración, por ejemplo, y es esto, que no se quede apegado al error. Si le fue mal es seguir, siempre seguir. Es un poco eso lo que se trabaja. Algo que entra mucho en juego es el autodiálogo, o sea, qué se dice el jugador a sí mismo, si sale bien, si sale mal, qué se dice, porque bueno, eso es un auto boicot a veces que rompe Claro. la cabeza. Sí, mira. también para mí, o sea, puede pasar que
no es solo lo futbolístico, te puede pasar a nivel personal, puede tener algún inconveniente con tu familia, eso te puede bajar por ahí la concentración que vos tenés en el partido, por ahí vas con menos autoestima, ¿viste? Esos son factores que pueden influir en el juego, capaz. Sí, sí, la idea es siempre trabajar todo previamente para que el jugador sepa, por ejemplo, qué le sirve el día del partido, ver redes, no ver redes, con quién comunicarse, con quién no comunicarse. Bueno, sin duda que se trabaja todo un ritual prepartido, o sea, esto de elegir la música que va a escuchar ese día, que no sea como cualquier música, elegir qué medios va a haber, porque bueno, también entra mucho en juego lo que dicen los medios el día antes del partido, ¿no? A veces una frase, un titular, ¿no? Entra mucho en juego en lo mental. Sí, y también antes de preguntarte por ahí cómo llegas un poco a la psicología, viste, conocerte un poco más, acá hay una pregunta muy buena que hicieron en YouTube, A ver. que es María Gabriela Tosto, pregunta, ¿cómo se trabaja la frustración en un partido y más cuando tu técnico te marca todos los errores y no destaca una buena? ¿Cómo levanta, cómo se sale de esa situación? Y si tenés algún tip para activar la cabeza en positivo. Bien, bueno, algo que funciona mucho es previamente una técnica que es fantástica, que es la visualización. Quizás se habla mucho de la visualización, pero bueno, no es simplemente imaginar, ¿no? Es imaginar haciéndolo perfecto, Claro. Los gestos técnicos, algunos movimientos, alguna jugada. Y la idea es que esa visualización sea algo que el deportista tiene en mente y aplica todo el tiempo. Así sea que lo externo no está funcionando, digamos, porque bueno, a veces va a haber técnicos que ayudan y a veces que no. Y depender de eso pone en juego todo su rendimiento. Y después hay algo que funciona bastante, que es lo que llamamos anclaje mental, que es a veces alguna, bueno, quizás un poco con el tiempo se empieza a registrar que hay algunos jugadores que se atan una cintita, Claro. bueno, algunos detalles que son esa bajada al presente, ¿no? Que a veces esto significa para el jugador, para la jugadora, confío en mí, ¿no? Como miro eso y es el anclaje a tengo que seguir, este es mi foco, ¿no? Porque va a haber cosas que sacan de foco, mismo a veces los árbitros, ¿no? Digo, bueno, esto de hay muchos jugadores que se enganchan con eso y pierden la cabeza, ¿no? Terminan siendo expulsados por una cuestión totalmente emocional en ese sentido. Sí, un poco lo que contaba también en una entrevista Brian Olivera, arquero de Estudiantes, que a cada partido de Estudiantes al que él iba llevaba con él el peluche que bueno le había regalado su hijo. Eso entraría como anclaje mental. Claro, sí, sí, eso además cuenta mucho lo emocional, esto de llevar algo que lo haga sentir seguro, ¿no? Cómodo. Es como esa parte también de paz, de calma antes de salir a un partido. Creo que eso conecta mucho con esas emociones, sobre todo por bueno manejo de ansiedad previo a un partido, esto de volver a algo que me dé calma, que me dé sostén, confort. Bien, te quería preguntar también algunos tips para la concentración. Igual yo creo que, yo desde mi punto de vista, que no soy nada, no llego ni a ser periodista, pero considero que pasa por cada uno de los tips de concentración. Hay algunos que por ahí se apoyan en la música, o otros por ahí con los chicles a la hora de jugar el partido. ¿Qué tips daría vos, o cuáles son verdaderos o cuáles son mitos? Y la realidad es que es todo muy subjetivo porque cada mente funciona diferente y por lo tanto para cada uno funciona algo que es muy propio, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto de la música es una realidad, pero hay deportistas como, por ejemplo, Macarena Ceballos, seguramente la reconocen, de acá de la ciudad. Y ella siempre cuenta que justamente ella usaba esto de la música porque veía que todas estaban con los auriculares antes de entrar y demás, y que tras el trabajo con su psicólogo deportivo descubrió que a ella no le sirve, o sea que le sirve estar conectada con lo que está pasando, con ver a su entrenador, con escuchar lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Que lo de la música ella no lo usa. Y bueno, al revés que otras quizás, le funciona, ¿no? Entonces en eso sí es como que cada deportista vaya conociendo su modo de conectarse, de estar enfocado. Y yo voy a preguntarte, bueno, como decía Juan, primero, ¿qué le interesó para estudiar psicóloga deportiva?
Y después, ¿cuán importante crees que es para los clubes hoy en día un psicólogo deportivo? Porque hoy tanto psicólogo deportivo, coaching, hay cada vez más y me parece que es más importante hasta que lo físico, me parece. Y a mí me encanta el deporte, es algo que me apasiona. Desde muy chica he ido pasando por diferentes deportes. Actualmente todavía practico deporte, compito, así que eso fue como juntar dos pasiones para mí. Y bueno, apareció un posgrado, ahí es donde arranqué, y lo que le contaba a los chicos cuando nos reunimos era esto de que desde la primer clase de repente estaba con el psicólogo de River, y eso fue como, me voló la cabeza, o sea, muy, muy genial escuchar casos que todos conocemos, como sí. Julián Álvarez, como acompañar a Armani, ¿no? Era la verdad que súper, súper interesante. Así es como llego a esta parte de la psicología. Y después, en cuanto a clubes, yo creo que es fundamental. No pasa en todos los clubes, es algo que falta todavía un montón, porque bueno, la psicología también, la psicología en el deporte todavía es nuevo, ¿no? Pero creo que es fundamental porque más todavía, cuanto más es la presión y la exigencia sobre el club, más todavía, ¿no? Porque bueno, es esto que hemos hablado, cuando nos reunimos siempre pensamos en la persona, ¿no? Y no como el nombre del deportista por sí solo. Y bueno, la persona es alguien que siente, que le pasan las cosas como a todos, ¿no? Que además tiene una vida por fuera del deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja también ese encuentro con la vida y el deporte? Bueno, dijiste por ahí vos que competís, ¿no? Por ahí, ¿cómo manejas vos tus propias herramientas? ¿Cómo aplicas todo lo que sabes vos en vos misma? Porque por ahí viste que también está esa cuestión de decir, bueno, yo te veo así, podés actuar así o usar esta herramienta. Pero, ¿qué es lo que más te resulta a vos? ¿Cómo te preparas vos a la hora de competir para llevar el día a día? Estoy nerviosa. Un anclaje mental. Anclaje mental. Abandono. Sí. Es todo un desafío, quizás para mí la parte más difícil. Pero bueno, más que nada es esto de trabajar mi autodiálogo. Sabemos que para nuestra mente lo que le decimos es una orden, ¿no? Digo, tiene sentido, no es lo mismo decirme no podés, estás mal, es tu peor día, a decirme, bueno, vamos bien, inténtalo, estás acá, al menos viniste, ¿no? Creo que eso ha sido algo que me funciona. Después aprender que, por ejemplo, la motivación es algo súper variable. No tenemos que esperar a estar motivados para ir a entrenar. Eso es algo que charlo un montón con mis pacientes, porque por ahí es esto de, bueno, ¿estoy motivado o no estoy motivado? Y la realidad es que probablemente muchas veces aparezca más que no estoy motivado o no estoy tan motivado, ¿no? Y algo que se trabaja y que aplico en mí es esto de, bueno, primero voy, ¿no? Porque también hay mucho que entra en juego, que es todo esto de la neurociencia, y la realidad es que hasta que mi cuerpo no se mueve, está en acción, se conecta con lo que hace todos los días, no siento esas sensaciones, ¿no? Entonces digo, en mi día a día lo aplico así, es mi hora de ir a entrenar, me cambio, voy a entrenar y lo hago, y una vez que estoy ahí ya me conecté con mis objetivos. Bueno, la palabra objetivos es algo fundamental en la psicología deportiva, porque es como una guía, una orientación, y cuando el deportista no sabe cuáles son sus objetivos o no los tiene claros, está perdido, ¿no? Muchas veces la motivación es porque los objetivos no están claros, entonces no sabe para dónde ir. O sea, cuando ese día tiene que ir a entrenar, no hay un para qué, o no hay un para qué claro, ¿no? Entonces eso entra mucho en juego. Bien, Dai, la última. Te quería preguntar, ¿qué tan importante es la familia para la conciencia, digamos, del deportista? Te pregunto porque hay una entrevista o nota que dio Messi, o de Paul, no me acuerdo bien qué fue, que justamente en el Mundial 2022, antes del partido contra México, me parece, que bueno, Argentina estaba casi por quedar afuera, o casi por clasificar, que era un partido súper decisivo. Te quería preguntar por qué todos los jugadores fueron a saludar a sus familias. El mismo Chiqui Tapia lo organizó para por ahí desconcentrar y que no piensen en otra cosa los jugadores. Y bueno, Messi y De Paul decidieron no ir a concentrar o a visitar a la familia y quedarse, digamos, dentro del predio. ¿Cómo más o menos juega ese rol la familia?
Y es fundamental, pero es también así, subjetivo, ¿no? Digo, hay a ciertos jugadores que les puede funcionar porque les permite como lo que sería como regular el sistema nervioso en el sentido de bajar presión, bajar exigencia, quizás conectarse con otra cosa y demás. O puede que a otros les genere esto de sensación de perder el foco, ¿no? De que se desconcentran o quizás un poco miedo a que eso pase, ¿no? Porque en realidad lo mental tiene su foco en lo que pensamos que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, quizás para De Paul y Messi, si no fueron, fue como mantener lo que vienen haciendo porque confían en que funciona, que les va bien y no quisieron hacer ningún cambio, porque en realidad también entra mucho en juego eso, o sea, conocer qué me funciona. Y lo que trabajo yo con mis deportistas es eso, como que armen lo que a cada uno le funciona para que eso lo puedan sostener y no estar probando, ¿no? Así como no se prueba ni en nutrición, ni en ninguna cosa, bueno, en lo mental es lo mismo, no se prueba nada diferente el día antes. Claro, se mantiene lo mismo.